que en este momento no hay nadie más en España que pueda soplar tantas velas. Pilló COVID y don Alberto fallece. Pues había un plan de sucesión tremendamente medido en cuanto al relevo, ¿no? Antonio pues tenía una larga enfermedad con la que llevaba luchando muchos años. Pues Antonio también fallece en diciembre del 2020. ¿Y el resto del mercado cómo lo ves? Porque hay una franja ahí de 30 millones de euros donde hay una gran competencia dentro del sector español. Es que hay algunos despachos que están creciendo de manera meteórica. Y claro, a mí me preocupa quizá un poquito la sostenibilidad de ese tipo de modelos. Nosotros sí que efectivamente vamos creciendo a un sostenido doble dígito. Yo al tema reputacional realmente no le tenía o no me parecía que fuera uno de los top 10 en la lista, que nosotros no les contratábamos para que nos dijeran a todo que sí, no esperábamos que hubiera ningún díscolo contando ninguna cosa, y más, esto que estoy compartiendo contigo tampoco es que sea demasiado público, no lo ha sido hasta ahora. De Liga del Podcast, episodio ya 24 y del despacho al plató. Estamos con Mabel Klimt, socia directora del Zaburu. Mabel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mabel en el Zaburu está viviendo un momento dulce, dado que el despacho ya cumple años, una firma histórica, eso sí, y además con un crecimiento muy bueno. Se acaban de publicar los resultados de las firmas, con más de 27 millones de euros de facturación, con un muy buen crecimiento. Por lo tanto, Mabel, enhorabuena por este momento de la firma. Me imagino que momento, como decíamos, dulce para vosotros, ¿verdad? Muy contentos, sobre todo por el 160 aniversario, que en este momento no hay nadie más en España que pueda soplar tantas velas. Así que bueno, ser ahí un poco los decanos en cuanto a despachos de abogados, la verdad es que nos llena de alegría, de orgullo, y bueno, hay que mantener ahí la calidad y el desafío a tope, y bueno, los resultados afortunadamente acompañan. Adicionalmente, Mabel, una gran especialista en el mundo de la propiedad intelectual, la bonita área de la propiedad intelectual, y en ese sentido sí nos gustaría hacer ese repaso habitual de tu carrera, porque al terminar Derecho, en esa época te encontrabas en Buenos Aires y esos inicios fueron en Argentina. Cuéntanos un poquito, Mabel. Sí, bueno, yo empecé la profesión haciendo inversiones extranjeras para un despacho francés. Y la verdad es que la propiedad intelectual no era parte de mis planes, ¿no? de futuro. Luego, bueno, por temas personales tuve que emigrar, terminé en España. Por suerte el despacho con el que estaba me permitió pues continuar mi carrera profesional allí, pero me abocaba a ser un abogado mercantilista hasta que la propiedad intelectual se cruzó en mi vida, ¿no? De una manera un poco casual. Y bueno, a través de un profesor, Santiago Mediano, que además creo que has tenido el placer de entrevistar. Y a partir de ahí, pues ese primer descubrimiento un poco de lo que era la especialización me pareció de las cosas más apasionantes que había tenido ocasión de ver. Permite al abogado ser tremendamente creativo, un poco acompañando, ¿no?, a juego con los clientes de alguna manera. Y a partir de ahí eso definió ya un poco la carrera, asesorando asociaciones de profesionales, asesorando a clientes, oportunidad incluso de ayudar con granito de arena a desarrollar y a escribir leyes, ¿no? Debatirlas y bueno, y hasta aquí, que ya pues toca algún proyecto internacional de gran calado. La verdad es que estoy tremendamente agradecida de mi especialidad, porque ha estado llena de placer y de disfrute, ¿no? Esto de que decía Disney, que si trabajas en aquello que te gusta, no trabajarás un solo día de tu vida, pues yo hay días que me siento así. Uh-huh. Esa parte, digamos, de especialización dentro de propiedad intelectual, ¿fue más vocacional o fue más porque se fue dando de esa forma? Realmente yo no puedo decir cuando estudié la carrera que pensaba, no, yo me voy a dedicar a defender a la creatividad y tal, para nada.
no era ese mi camino. Incluso antes de elegir ser abogado había, ¿no? Como típico adolescente, había dado vuelta entre un montón de carreras, o sea que no es algo que yo diga, es que desde los 5 años quiero ser abogado. Esto a mí no me pasó, ¿no? Pero sí que nos hemos ido descubriendo mutuamente, la profesión y yo, de alguna manera. Sí que en un momento, cuando ya había empezado la carrera, pues tenía intención de estudiar o de ser notario, y un profesor en Argentina me dijo que era una pena porque él pensaba que el mundo se iba a perder un gran abogado si yo al final terminaba siendo notario, y me lo hice ver, digamos, me lo replanteé un poco, y al final, pues finalmente terminé en este mundo. Y luego, claro, dices especialista en propiedad intelectual, cosa que es cierto, pero luego entre los especialistas en propiedad intelectual también tenemos como nuestras hiperespecializaciones, ¿no? O subespecializaciones. Y yo dentro de la propiedad intelectual hago realmente derecho al entretenimiento, y dentro del derecho al entretenimiento, derecho audiovisual. Realmente mi máximo expertise está en la ayuda a las producciones, a películas nacionales, internacionales, desde un ámbito bastante, vamos a decir, global. Nosotros ayudamos no solo a la parte de propiedad intelectual, por supuesto, sino que ellos confían en nosotros casi a nivel consultoría de negocio, el famoso business affairs, ¿no? Que cómo están las reglas del juego en este momento. Supongo que influido mucho por cómo se desarrolla esta actividad en Estados Unidos. Nuestra manera de prestar servicios es bastante particular en ese sentido. Hasta el punto, vamos, yo he terminado haciendo un máster en cine y televisión, porque claro, para prestar el servicio de manera adecuada, pues tienes que entender muy bien el negocio. Soy académica de cine, en fin, son cosas, como vamos a decir, un poco curiosas para un abogado, pero al final es un poco la propia especialización, cuando además te lo pasas bien, lo disfrutas, pues quien termina completando esa formación, ¿no? Uh-huh. En esos primeros años donde estuviste Santiago Mediano, luego estuviste en DK como of counsel también, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes de esa época? A ver, los primeros años, sobre todo, que vienes del mundo académico, que tú tienes en tu mente la idea de lo que es el servicio, ¿no? La actividad profesional, es un descubrimiento muy, muy grande, o al menos para mí lo fue, más en mi caso, aparte que cambiaba de continente, ¿no? Que bueno, que la realidad del día a día no se enseña en ningún sitio, y hay que aprenderla. Luego a mí me daba la sensación, ¿no? Como que jugaba, como yo no era el responsable del despacho, me daba la sensación, y me va a perdonar Santiago si me escucha, que jugaba con papeles de Monopoly, porque claro, yo no asumía responsabilidad, siempre tenía como el socio por detrás, ¿no? Que desarrollaba el trabajo, pero sí que tuvimos una gran libertad para configurar este trato con el cliente, esta sensación que sí que creo que es vocacional de sentirte útil en la solución de problemas, ese tipo de cosas, y que eres tú al final la herramienta para ayudar a esa solución. Creo que marcó el hecho de que yo abrazara la profesión con tanto cariño, ¿no? Que me pareció apasionante esta parte del trabajo. Uh-huh. Luego más tarde se dio el salto a lo que era Olleros, hoy en día Andersen. Fueron un poco esos primeros años de Andersen, donde ya pasabas a una firma pues, de más tamaño. ¿Cómo lo viviste? A ver, yo estuve en DK, porque también evidentemente había que compatibilizar con la vida personal, y ellos me permitían una grandísima libertad. Aprendí un montón, eran profesionales todos magníficos y los quiero muchísimo. Un saludo para ellos. Pero esta sensación, yo todavía no tenía 40 años, de que podía intentar, ¿no? Subir un escalón, y quería, y lo pensé mucho, me costó muchísimo tomar esa decisión. Quería ver qué se sentía jugar en las grandes ligas, ¿no? Tener red internacional y poder hacer negocios de otra manera. Y por eso acepté la oferta. Y efectivamente es un mundo completamente distinto, ¿no? Uno es el negocio de la abogacía de alguna manera, y lo otro es un despacho de abogados, por entender la diferencia. Los dos modelos son perfectamente válidos, pero son cosas completamente distintas, desde lo profesional, en la relación con los clientes, incluso con los compañeros. Uh-huh. Posteriormente ya fue la entrada en el Zaburu, ¿cierto? Y hasta el día de hoy han pasado muchas cosas. Hemos vivido una pandemia, ha habido una evolución en tu rol también. Cuéntanos un poquito esta A experiencia. ver, cuando yo me
el Zaburu ha sido desde siempre, ¿no? La sensación que transmitía desde la calle, que era lo que yo los veía, les admiraba muchísimo porque era gente muy solvente profesionalmente hablando, pero como que era un lugar muy tranquilo, ¿no? Y entonces yo, cuando me cambio del despachazo internacional al Zaburu, lo que buscaba era un lugar tranquilo. Luego ahora mis socios me hacen bromas que dicen que, claro, que quien la lía parda cuando se va a los sitios soy yo. O sea, como que la culpa es mía y algo de razón deben tener. Y claro, era un lugar tranquilo donde tú ibas ¿no? Llevaban 40 años funcionando más o menos de la misma manera. No tenían, a pesar de que sí que se dedicaban a la gestión de intangibles de manera global, mi hiperespecialidad, el derecho audiovisual, no estaba cubierto y fue, vamos, una reunión y 3 semanas y ya estábamos todos alineados en lo que creíamos que teníamos que hacer. Bueno, mis compañeros en ese momento eran todos señores, mis socios, y teníamos de presidente a don Alberto del Zaburu, marqués de la Esperanza, 92 años y en ejercicio de la presidencia ejecutiva de la firma, con lo que te imaginarás con todos los condicionantes que eso supone. Era venir de un lugar en donde era todo muy, ¿no? Pues, grandes reuniones de socios, a pasar una sala con 10 personas que cuando entraba el presidente se ponían de pie para darle la bienvenida. Este es un poco el cambio que yo vivo. Veo, claro, viniendo un poco del mundo de la competitividad, ¿no? Del mundo más actual, veo unas formas muy tradicionales de hacer las cosas, algunas fantásticamente bien y otras, pues que desde mi punto de vista, por ahí requerían alguna actualización y sin embargo, pues la empresa funcionaba perfectamente, era sostenible, o sea, no estaba ni en crisis, o sea, era una manera, un estilo distinto de hacer las cosas, ¿no? Yo fui socio allí 2 años y llega el año 2020. Cuando llega la pandemia, en marzo, que nos encierran, una de las cosas que lamentablemente sucede es que, claro, a una persona de 92 años sacarla de la rutina, pues resultó tremendo, pilló COVID y don Alberto fallece. Realmente en ese momento, en ese punto, no pasa nada en la firma porque, como es evidente en cualquier empresa seria y sólida, pues había un plan de sucesión tremendamente medido en cuanto al relevo, ¿no? Y seguimos con quien entonces era el consejero delegado de la firma que toma los mandos y asume ser consejero delegado y presidente, señor Tavira. Antonio. Y entonces, bueno, sigue pasando el tiempo. Antonio pues tenía una larga enfermedad con la que llevaba luchando muchos años y lamentablemente cuando ya este proceso parecía que se estaba consolidando y que todo iba a seguir un poco como estaba, pues Antonio también fallece en diciembre del 2020. Así que fue un año durísimo para la firma en muchos aspectos. Ahí empiezan a surgir, porque claro, ya el relevo de Antonio ya no estaba tan previsto, había una cierta intuición de lo que podía pasar, pero esto ya no estaba tan previsto. Y a partir de ese momento, pues empiezan un poco vamos a decir, las fuerzas vivas de la firma empiezan a moverse. Fuerzas vivas en este caso, el Zaburu es una empresa familiar, todavía lo es, pero en ese momento la presencia familiar era todavía mucho más, lo es, pero en ese momento la presencia familiar era todavía decide que él solo no quiere seguir adelante. Y entonces, pues durante un periodo de unos 6 meses, pasamos unos momentos de cierta tensión discutiendo cuál va a ser el modelo de relevo de la firma. Se producen distintas líneas, bueno, hablamos con, ¿no?, algún despacho externo. Yo era la última en llegar, como acabo de explicar, y tenía compañeros con 40 años de antigüedad en la firma, entonces pues yo ocupé mi sitio en el rincón esperando un poco que mis mayores pusieran orden. Yo no iba a hacer nada, realmente no lo tenía previsto. Y bueno, hablamos con otros, nos fusionamos, seguimos, convencemos a este señor, ¿no?, a
a Ignacio, que es luego nuestro presidente, para que se anime a retomar. Porque ahí ya teníais propuestas de fusionaros. No, con otras firmas. realmente no, pero tampoco hubiera sido demasiado difícil si ese hubiera sido el caso. Ok. Lo que sucede es que como sociedad profesional, si en 6 meses no se reorganiza la estructura accionarial, pues entras en causa de disolución. Entonces sí que vamos a decir que el tiempo no era ilimitado en ese sentido. Bueno, internamente unos compañeros arrancan a hacer una propuesta con apoyo externo, tal, no sé qué. Mira tú, esto sí, lo otro no, mucho, porque a todo esto, claro, teníamos 170 familias fuera de las puertas de la sala de socios que dependían de nosotros. Entonces, de puertas para afuera esto no era público, ¿vale? Y entonces yo llego a mi casa un día, mira tú, le cuento a mi marido, mira esto y tal y lo otro, y a mí esto no me gusta y lo otro no sé qué, hablando como puedes contar cualquier otra batallita profesional. Y mi marido me dice, ¿y no has pensado tú en hacer una propuesta? Yo al principio me quedé fría y digo, ¿pero qué estás diciendo, no? Y luego ya, andado el tiempo, como que maduras la idea y digo, pues venga, ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que me digan que no, ¿sabes? Que me peine un poco. Y efectivamente, pues mira, mis compañeros llevaban meses y meses trabajando en fórmulas de cómo sacar adelante el tema y yo en media hora escribí un documento. Casi hablando desde el corazón a lo que creía que debía ser el futuro de la firma, ¿no? Todo aquello que en estos 2 años había visto que creía personalmente que sí que se podía trabajar para mejorar. Y lo presenté. Hablé con, ¿no?, todas las fuerzas vivas, los unos, los otros, los profesionales, los no profesionales, y contrario a lo que pudiera parecer, pues Aceptaron. un mes y medio después, las decisiones de un poco de hacer el plan que yo había pergeñado, pues se adoptaron por unanimidad en la firma, cosa que honra a mis compañeros, sobre todo quienes tenían otro plan, que finalmente decidieron que esto era buena idea, ¿no? Y ahí empezamos, junio del 2021, hubo una reunión de socios, se adoptaron las decisiones. De parte de un poco el capital familiar, pues hay este apoyo desde la presidencia, que un poco complementa toda la fórmula de trabajo y pues buscamos un poco redefinir los límites accionarialmente hablando. Y a partir de allí nos pusimos a trabajar. Estábamos en unas oficinas en Chamberí, en las que llevábamos 40 años. Realmente no fue buscado, pero de las primeras decisiones fue cambiarnos de oficina, cosa que fue bastante catártico, porque, claro, obligó a descartar cosas antiguas, renovarse. Lo único realmente que teníamos moderno en el Zaburu cuando nosotros empezamos era el logo de la marca, porque nuestro antecesor sí que veía esta necesidad y ya había redefinido un poco los colores. Que un poco decían en broma, yo soy nacida en Argentina y los colores del Zaburu son así, se ve, era no, providencial, tal, bueno, estas cosas que siempre se dicen, pero no tenía nada que ver. Y a partir de ahí, pues definimos imagen corporativa, cambiamos web, nos mudamos, pasamos de tener nuestros despachos tradicionales a tener espacios móviles, instauramos teletrabajo, jornada flexible, hemos traído un fisioterapeuta, tenemos fruta en la oficina, botellas de agua por el tema un poco medioambiental. Fuimos dando pasos quizá pequeños todos ellos, pero al final la suma de ellos crea como no diría refundación porque no sería justo por todos los profesionales que han estado estos 160 años antes que nosotros y nos han traído hasta aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad que, sobre todo partiendo del hecho de que yo era muy outsider, sí que nos dio mucha libertad al equipo de volver a repensar todas las cosas, con un prisma quizá más moderno, más práctico, más te diga, casi filosófico. Todo esto que estamos haciendo realmente sigue teniendo sentido hoy. Y bueno, ahora mismo estamos con una renovación integral de
y revisión de procesos, tema informático, un poco había ya temas de automatización muy importantes en la firma, pero ahora estamos intentando dar todavía más pasos en ese sentido. Así que vamos, que no nos aburrimos. Es un poco la sensación, y me entenderéis perfectamente, como cuando empiezas a hacer una reforma en tu casa, que pintas un muro porque no está bien y te das cuenta que es que está fatal todo ello. Pues esto es un poco lo que ha pasado en la firma, porque al final terminas revisando protocolos, de políticas de carrera profesional, de bonus, de retribuciones variables. Vamos, pues lo hemos revisitado prácticamente entero. Había cosas que estaban muy bien y otras a las que les hemos dado una vuelta. Vivisteis una crisis importante, pero ese punto excepcional de la situación supisteis salir adelante. No obstante, obviamente, seguro que había miedos profundos que eran los que tuvisteis que enfrentar también, ya no solamente quizá por la parte de empleados, seguramente también por lo que podía pensar la opinión pública, ¿no? De si la firma podía salir adelante o no. ¿Qué fue lo más difícil, digamos, de ese contexto? También desde un punto de vista comunicativo, ¿no? Para proteger realmente la reputación de la firma y que no hubieran, digamos, malas comunicaciones o comunicaciones mal dadas que pueden hacer mucho daño a procesos de este tipo. A ver, yo en concreto, gracias a que las decisiones al final habían sido unánimes y se habían llegado, debo decir, con muchísima elegancia internamente, yo al tema reputacional realmente no le tenía o no me parecía que fuera uno de los top 10 en la lista, aunque efectivamente visto en el tiempo seguramente lo fuera, ¿vale? A partir de que todos los socios estaban alineados, pues no esperábamos que hubiera ningún díscolo contando ninguna cosa, y más, esto que estoy compartiendo contigo tampoco es que sea demasiado público, ¿no? No lo ha sido hasta ahora, aunque tampoco realmente tenemos nada que esconder del proceso. Sí que estaba yo muy preocupada internamente, más que nada porque, claro, llevábamos unas inercias culturales muy importantes en la firma. Entonces hubo mucho trabajo de empoderar a los equipos, porque, claro, había una gran dependencia un poco del management en la etapa anterior. Y entonces que la gente, claro, yo puedo llegar a ayudarte y a ayudar a gestionar, pero hay un director financiero, una directora financiera en este caso, que lleva 25 años en la firma. Ella sabe perfectamente las virtudes, entonces, pero sí que hubo que ayudar a empoderarlos para que tomaran liderazgo y aprendieran a tomar sus propias decisiones, ¿no? A que nosotros no les contratábamos para que nos dijeran a todo que sí, sino que nos ayudaran a pensar. Y esto, aunque parece una cosa como muy evidente, en nuestro caso llevó un pequeño trabajo. Y luego, que claro, que había que encajar, piensa que yo cuando empecé, al principio tenía un par de compañeras que llevaban más años trabajando en el Zaburu que yo de nacida. Entonces yo las trataba de usted a estas señoras. Ellas estaban encantadísimas de la vida, pero a mí me generaban una grandísima responsabilidad y me inspiraban un grandísimo respeto. Hace un par de días que hemos hecho el evento de los 160, pues a un compañero le hemos entregado, ¿no?, su trofeo de 50 años en la casa. Entonces fomentamos y tenemos relaciones profesionales de muy larga duración y, claro, tampoco era justo o entrar en dinámicas que al final implicaran cambiar esos ritmos o esas culturas. Entonces, el gran desafío para mí era cómo hacer para mantener todo lo bueno que tiene, porque el ambiente de trabajo, como comprenderás, con compañeros con 50 años de experiencia, es más que magnífico. Yo, como íbamos de azul, nos autodenominaba los pitufos, porque es como que todo era armonía y toda la gente, o sea, no hay maldad de ningún tipo, te sugieren cosas y tal, pero todos juzgan y velan por tu bien, que es una cosa que honra un montón al equipo. Ves que a mi gente la quiero mucho, pero en este caso estoy siendo tremendamente justa con ellos. Entonces, ¿cómo hacer para dinamizar los procesos, las dinámicas, cómo hacer para ganar competitividad, pero sin perder este momento los pitufos, ¿no? El desafío un poco para mí era más yo quería que este lugar siguiera siendo un lugar maravilloso para trabajar, un lugar excelente, un lugar en donde no tener a lo mejor al Top Gun de los profesionales de la propiedad intelectual, pero a la vez, evidentemente,
con un prisma de modernidad, ganando en competitividad, pudiendo crecer. Y eso es un poco lo que hemos tratado de hacer en estos últimos años. Parece ser que con buenos resultados, pero iremos viendo ahora según avancemos a ver si somos capaces, que lo estamos intentando con todas las fuerzas, de mantener este crecimiento sostenido, que en un negocio tan maduro como es el nuestro, pues un crecimiento a doble dígito, que es lo que ha pasado en los últimos años, pues a mí me parece, vamos, no milagroso, porque detrás hay muchísimo trabajo, pero sí producto de un gran empeño por cambiar las cosas, ¿no? Mabel, en el contexto que nos encontramos, donde vivimos el momento más competitivo de la historia del sector legal, ¿cuáles crees que son los principales retos que tiene un managing partner, una socia directora, un socio director a día de hoy en una firma del sector legal? A ver, desde luego la lucha por el talento, yo creo que el míster del Madrid debe tener unos problemas bastante parecidos a los nuestros, a los de los socios directores, cuando maneja talento. Porque claro, al bueno hay que hacer esfuerzos extraordinarios por conservarlo, cada uno en su propia esfera pues intenta reivindicar, entonces tienes que ser capaz de mantener el talento, motivar al talento y atraer talento. Y esto hoy por hoy a mí me parece de las cosas más difíciles. Y luego, por supuesto, el reto tecnológico, pero eso para mí ya subyace o está más allá de lo que es el desafío de un despacho de abogados. Creo que es un desafío casi social, porque nos va a afectar horizontalmente a muchos niveles este tema. Uh-huh. En una vertiente como es un área como la propiedad intelectual, ¿cómo está afectando ya la inteligencia artificial? Dado que parece una gran ola, un gran tsunami que está arrasando con muchas cosas, ¿no? De cómo se hacían antiguamente, ¿cómo se está afectando? A ver, desde luego, en este momento no habrá cliente que no tenga una necesidad vinculada a este tema. Digamos, lo que era la práctica tradicionalmente hablando de la protección de los creadores y demás, seguramente la normativa evolucione en algún sentido. Hoy por hoy ese es el tema que está encima de la mesa en debate, ¿no? Debemos tener, ¿no?, un mercado de contenidos sin protección de propiedad intelectual, que es lo generado con las máquinas, o todo debe ser protegido y aquello, ¿no?, que alimenta la inteligencia artificial pues va a ser un poco obras derivadas de aquella creación original. Vamos a hacer modelos de economías basados en el uso de que el algoritmo haga de los contenidos protegidos. Vamos a imponer un derecho de remuneración nuevo que no exista para que las entidades de gestión se encarguen de los cobros. Todas estas cosas que he dicho, en definitiva, hablan de una reorganización del sistema de la propiedad intelectual. No creo que vaya a desaparecer, de otra manera mataríamos a la originalidad, porque si no tiene motivación, la originalidad no existe y vamos a terminar en temas, ¿no?, en contenidos planos y va a ser aburrido, sobre todo, ¿no?, en mi negocio. Pero efectivamente van a cambiar un poco las reglas del juego. Sobre todo tienen que cambiar por sostenibilidad del sistema. Si no hacemos estos cambios de manera consciente, no va a haber motivación económica y en el fondo detrás de la propiedad intelectual hay modelos económicos que se sostienen con ella. Entonces, sin duda va a ser una etapa apasionante en ese aspecto, ¿no? Y por supuesto, si hay algún profesional preparado para lidiar con desafíos vinculados a la inteligencia artificial, son los especialistas en propiedad intelectual, en derecho tecnológico, en fin, ahí ya son zonas un poco, ¿no?, relacionadas, si quieres, pero ahí está un poco la batalla de guiar en el asesoramiento a cómo se implanta y se pone en valor todo esto, que este tsunami que viene, que habrá que regularlo, habrá que replantear seguros. Vamos, hay que revisitarlo entero. Incluso la parte de NFTs, ¿no?, que se habló bastante en el pasado. No sé si al final... Bueno, eso es un poco, ¿no?, como hay temas que son como el tema del año. Luego pasan. El NFT ha sido uno de ellos, ha sido muy interesante desde la perspectiva de los artistas plásticos, porque permitía crear o permite crear una dimensión adicional a lo que es la obra plástica tangible, porque ya no puede haber obra digital, podemos secuenciar y tal, pero es verdad que en este momento no está especialmente en la cresta de la ola ese tema, aunque sigue estando ahí, ¿vale?
En cambio, la inteligencia artificial para mí no es para nada un tema de moda, es un tema totalmente coyuntural. Va a cambiar nuestras prácticas, nuestro modelo, habrá que rediseñar carreras profesionales, vamos ahí a tener que arremangarnos y trabajar. Ujú. Hablando un poquito más sobre el sector legal, ¿qué crees que debe cambiar en esa relación entre el abogado y el cliente? ¿No? Recuerdo hace unos meses donde coincidimos en la Gala Nacional del Derecho, los premios Legal Marcom, y donde al final uno de los directores de asesoría jurídica de una compañía importante decía: jamás me han hecho una encuesta de satisfacción. Nadie me pregunta cómo estoy de contento, ¿no? Entonces, como que reclamaba esa parte del poder ser escuchado, ¿no? Esa parte de client feedback también. ¿Qué crees que debe cambiar en esa relación cliente-abogado y cuál es la perspectiva que lo abordáis desde el Zaburu? A ver, lo que era, digamos, el abogado tradicional, que tú ibas con, ¿no?, la documentación y te decía esto no se puede hacer y esto era un poco su trabajo, ese mundo yo creo que se está agotando, si no está agotado ya. Se espera en este momento que el profesional aporte y aporte al modelo de negocio del cliente. Así que en el momento en el que pasa eso, tú te vuelves uno más, te vuelves uno más del equipo del cliente. Y esto nosotros en Derecho al Entretenimiento lo vemos mucho, el cliente viene un poco cuando no sabe, casi a que le enseñes cómo va su negocio, y cuando sabe, viene a que le desafíes, ¿no? A que le ayudes a marcar los límites. Viene con una idea nueva y has pensado en esto, tienes tal cuestión, cómo vamos a solucionar aquello y demás. Entonces yo creo que, y aquí esta división, ¿no?, en el derecho del entretenimiento estamos hablando por un lado de servicios legales y por otro lado de business affairs. Y yo creo que vamos a empezar a escorar más hacia el business affairs, ¿no? No va a ser suficiente con saber derecho, o el tema del derecho va a estar sobreentendido en tu prestación profesional, sino que va a haber que subir el listón, en mi opinión, desde el punto de vista de la perspectiva de negocio. Si a eso agregas la tecnología, y he estado en unas jornadas en la universidad recientemente hablando de esto, muy probablemente la ecuación al final te da como resultado que va a haber que diseñar la carrera profesional, porque vas a necesitar, ¿no?, capacidades en soft skills, saber un poco de psicología, poder hablar de negociación, porque el conocimiento enciclopédico de alguna manera va a estar la tecnología que te va a ayudar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro elemento diferenciador? Y yo creo que por ahí podrían ir los tiros. Luego ya está la discusión de si vamos a ir a un mundo hiper especializado donde cada uno va a saber mucho de muy poquito, o si los abogados vamos a ser como hombres del Renacimiento, ¿no?, que vamos a saber ahí un poco de todo y al final, como el médico general, le vas a orientar un poco el tiro de, casi te diría, desde el sentido común, que últimamente es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no obstante, sobre este punto que mencionas, al final el Zaburu ha sido muy fiel a su apuesta de la especialización. Y seguro que es un debate que os han salido 1000 veces de oportunidades de negocio que os quitaban de vuestro foco. Pero esto sí que ha sido, vamos a decir, superado por nuestros ancestros, porque hace muchísimo tiempo el Zaburu decidió que quería ser una boutique. Es verdad que tenemos mucho personal, pero seguimos siendo boutique espiritualmente hablando, ¿no? Solo nos dedicamos a lo que sabemos, que es la gestión de intangibles. Pero es verdad que en 1865 lo que entendíamos por intangible era una cosa, una patente, una marca, y ahora lo que entiendes por intangible es una cosa bastante más amplia, ¿no? Entonces, nuestro desafío profesional pasa por, como los artistas con los límites del arte, pues igual, nuestro desafío pasa por imaginar, diseñar y crear modelos de negocio en torno a qué es eso, ¿no?, que está surgiendo en la gestión de intangibles que nuestro cliente puede necesitar. Y es ahí donde vamos un poco a completar nuestro libro de cromos.
Nos falta, ¿no?, valoración de empresas desde la perspectiva intangible. Pues venga, ponemos un especialista. Derecho del arte, gestión de datos personales y no personales. Hacemos innovación, patentes, ayudamos, ¿no?, a innovadores. Pues ahora también estructuración fiscal vinculada a financiación de la innovación, y vamos un poco completando el camino siempre utilizando este prisma, ¿no?, que es cada vez más amplio si se quiere, o tiene un territorio que va naciendo casi con el paso del tiempo, pero es un poco la apuesta. No se nos ocurriría, realmente no tendría mucho sentido salirnos de ahí. Uh-huh. ¿Y el resto del mercado cómo lo ves? Porque hay una franja ahí de 30 millones de euros, aproximadamente 5 arriba, 5 abajo, donde hay una gran competencia dentro del sector español. ¿Cómo ves el resto del mercado? A ver, están pasando muchas cosas en el sector legal, estamos creciendo todos un montón. Lo primero que me resulta llamativo, y en el fondo habla de la buena salud que tienen los servicios legales en España, o que cada vez los clientes tienen más problemas, que también, ¿no? Pero, a ver, en cuanto a nuestro fragmento, lo que sí hemos visto es que hay algunos despachos que están creciendo de manera meteórica. Y claro, a mí me preocupa quizá un poquito la sostenibilidad de ese tipo de modelos. Nosotros sí que efectivamente vamos creciendo a un sostenido doble dígito, pero ¿no?, sin intentar inventar la pólvora o hacer el camino corto. Siempre seguimos jugando a largo. Y bueno, cada uno aquí con su modelo de negocio, pues creo que va a ser una carrera muy, muy interesante de ver. Uh-huh. Eres una persona que está muy involucrada en la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, y donde estáis haciendo una gran labor en esa transformación de lo que es el mismo colegio, ¿no? ¿Cuáles son un poco las claves en las cuales estáis trabajando y cuál es la visión? ¿Qué es lo que queréis lograr? A ver, cuando iniciamos todo el proceso, y quizá aquí es nuestro decano Eugenio quien debería venir a contártelo en primera persona. Desde aquí lo invitamos ya a que venga, tiene que venir a contarlo. Le toca. El trabajo inicial, un poco, él es el gran visionario, el gran ideador de este modelo. El trabajo inicial se basa en torno a lo que es nuestro programa de gobierno. Y sí que queríamos distanciarnos un poco, ¿no?, del discurso fácil, y se trasladaron al programa de gobierno cosas muy tangibles, casi medibles, te diría, y el objetivo es, según avanzamos, poder cumplirlas todas si se puede, o por lo menos lo que la normativa y el tiempo que tengamos disponible nos permita. Ejes centrales, desde luego, los abogados de empresa, que eran los grandes olvidados de alguna manera del colegio. El colegio tiene que ser un lugar para todos. Luego, reconvertir el colegio en un lugar de encuentro, ya que está ahí, pues sacarle el máximo partido en un lugar tan bonito como el que está. La apuesta por la formación. Había un centro de estudios, pero se está vitaminando con mucha fuerza para que también los colegiados seamos un poco los hacedores de nuestra formación en el futuro, y ahí hay un programa muy ambicioso. Y luego el último pilar, en mi opinión, y en donde yo por ahí tengo algo más que decir, que es el modelo tecnológico. Perdimos un tren, nos quedamos ahí en etapas anteriores, nos quedamos un poco fuera de la reconversión que se esperaba, porque no pudo ser. Y pues es ahora, aprovechando, ¿no?, también la irrupción de la inteligencia artificial y el cambio de modelos en cuanto a cómo se gestiona la tecnología, para intentar darle una vuelta muy importante. Buscamos, de las primeras medidas que se tomaron era un colegio 100% digital, abandonar el papel, porque todavía había expedientes administrativos que seguían llegando en grandes tuppers, en tarteras, se imprimían, era una cosa medioambientalmente que era un desastre, y luego poco práctico por tiempos y por acumulación de tareas que no tenía mayor sentido. Y de las primerísimas cosas que se pusieron en marcha fue poner sitios donde escanear todo, que en cada punto de recepción de documentación se abandonara el papel, de tal manera que ya entonces los flujos y los procesos pudieran ser realmente tecnológicos. Es que si no, al final es tan grande el salto que hay que dar que no se llegaba ni siquiera a empezar.
y a partir de ahí ahora hay un plan tecnológico muy, muy, no diría agresivo, pero sí muy ambicioso, y en los próximos meses, hasta el final de nuestro mandato, ya vamos a entrar en modo despliegue de todo eso y se irán viendo resultados casi de manera cotidiana, porque a diferencia de modelos anteriores donde se buscaba una gran obra tecnológica, pues hemos preferido iterar, ir haciéndolo por etapas, que al final es ¿no? una manera más pragmática, si quieres, de ponerlo en marcha. Uh-huh. Mabel, para ir cerrando, The Legal Podcast lo siguen tanto personas con cargos importantes, General Counsel, abogados in-house, sociodirectores y socias de firmas, por supuesto, pero también joven talento. Joven talento que en ocasiones pueden no tener tan claro cuál puede ser su camino, si ejercer, no ejercer, si buscar alternativas dentro de lo que es la abogacía tradicional. ¿Cuál sería un poco el mensaje que te gustaría trasladarles? ¿Cuál sería un poco ese consejo que a la Mabel de sus inicios, cuando estaba en Buenos Aires, le hubiera gustado recibir? A ver, la curiosidad para mí es el motor más maravilloso que pueda tener eh, mm, cualquier profesión, ¿no? Pero en concreto esta. Eh, Trataré a quienes nos están escuchando, futuros profesionales, como trato a mis hijos, ¿no? Que me preguntan, ¿y ahora qué estudio y cómo hago y tal? Y pues yo lo que digo es que elijan algo o que hagan aquello que realmente les llene, porque lo van a hacer muchas horas de su vida, ¿no? Entonces, si no es algo que les resulte realmente gratificante, que se diviertan haciendo, es que por ahí hay que replantear. No digo que todo sea fantástico, porque efectivamente nuestra profesión es muy sacrificada, porque tiene mucho compromiso personal, tiene contrario a lo que se pudiera pensar, tiene un gran cariz vocacional de estar disponible a horas y sobre todo dependiendo qué tipo de especialidad elijas, en horas y momentos y en circunstancias de los clientes muy delicadas. Imaginaros hacer penal o hacer familia, donde al final pues eres parte, ¿no? de un tsunami por el que está atravesando la vida del cliente, pero yo a mi equipo siempre le digo, bueno, nosotros, nuestra madera, nuestra clientela, gente con problemas, sal a la calle, mira toda la gente con problemas que hay, no te va a faltar trabajo nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, para mí la curiosidad mueve montañas, tiene que ser, ¿no? Llevar la profesión al siguiente nivel, y creo que el futuro va a ser maravilloso, porque entre la tecnología y las capacidades profesionales que están naciendo, seguro que se van a poner a hacer cosas muy bonitas y allí estaremos todos para verlos. Sí, 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 absolutamente. Mabel, un gran placer tenerte, de verdad, compartir estas experiencias vividas y mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Placer.